partiendo del versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora damos lectura a partir del versículo 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Bendito sea el Señor. Hoy vamos a compartir, con la ayuda de nuestro Dios, algunas verdades referentes a esta vivencia que estos discípulos tuvieron, que es una más de las muchas que se originaron en aquellos días a partir de el apresamiento del Señor Jesucristo y sus posteriores juicios, y finalmente la crucifixión y resurrección. Muchos de ellos vivieron de distintos ángulos toda esta situación, y no nos cabe duda que fue para ellos dramático ver que el Señor Jesucristo, que había sido por 3 años y medio quien les instruía, quien les enseñaba y quien estuvo siempre con ellos, confortándoles, conteniéndoles, animándoles y de alguna manera instruyéndoles en el camino del Señor, y ahora le habían visto morir y habían olvidado muchas enseñanzas referentes a que el Señor Jesucristo les había dicho que resucitaría el tercer día. Seguramente era normal desde el punto de vista humano para ellos caminar sintiendo un enorme peso sobre sus vidas, tal vez un enorme desánimo, porque pensaron que todo lo lindo que habían vivido durante todos esos 3 años y medio ya había terminado, y tendrían que volver a una vida tal vez sin sentido, poder replantearse de nuevo cómo continuar con sus labores habituales, porque no habían entendido que realmente el Señor Jesucristo sí había resucitado ya. Y bueno, tenemos que decir como datos importantes que en la mañana de ese día el Señor Jesucristo se había aparecido a María Magdalena. Eso nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 11. Y también se había aparecido a las otras mujeres que fueron al sepulcro temprano. Esto lo registra el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice: mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro a aquellas mujeres y les dijo, saludándoles: salve. Ellas abrazaron sus pies y adoraron. Ellas tuvieron la enorme bendición de ya corroborar que el Señor Jesucristo había resucitado, pero no era así con estos 2 discípulos que caminaban rumbo a la aldea de Emaús. Pero también podemos rescatar una enseñanza importante a partir del hecho de que su plática abordaba
cosas de enorme relevancia, tales como la vida del Señor Jesucristo. Tenemos ya mucha riqueza espiritual en hablar de su vida terrenal, porque podemos nosotros, a través de ese hecho, enriquecernos entendiendo que Él tuvo el poder y la autoridad, es el verbo de Dios hecho carne, y tuvo la autoridad sobre el pecado. Al perdonar a aquel paralítico que bajaron por el techo, Él demostró que tenía la autoridad para perdonar pecados. También su poder sobre las enfermedades, también libertando a una mujer que estaba encorvada y sanando a mucha gente. A un leproso encontramos por allí, a gente que estaba tantos años presa de enfermedades, y aquí también nosotros encontramos bases para creer que Él puede hacer lo mismo en este tiempo. También no escapa a ese examen de la vida del Señor Jesucristo, su vida ejemplar de santidad, de oración, de enseñanza, y que también encontramos 3 resurrecciones en ascenso. Primero, resucitando a una niña en su lecho, luego resucitando a un joven ya en el funeral, y posteriormente resucitando a Lázaro después de 4 días que él había muerto, finalmente para demostrar de manera fehaciente su enorme poder para resucitar. Y él dijo en aquella oportunidad: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que mucho se enriquece cualquier hijo de Dios, cualquier hombre sobre la faz de la tierra que analiza la vida del Señor Jesucristo. También el que conversa y el que trata acerca de su muerte, única, sustitutoria por todo el género humano, porque no es lo mismo hablar en términos de fundar algún gran movimiento como el Islam, por ejemplo, a través de Mahoma, ya que este hombre no colgó en la cruz pagando los pecados de la humanidad. Solo el Señor Jesucristo, derramando su sangre bendita, pudo limpiar de una vez para siempre los pecados de todo el mundo. Por eso que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la enorme bendición que nos queda al hablar de su muerte sustitutoria es que evidentemente eso nos lleva a hablar del sepulcro vacío, de la ascensión del Señor Jesucristo y de su obra hoy intercesora por todos nosotros, ya que la Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y desde allí también nos alienta a través de Apocalipsis diciendo: el que venciere, o al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre en su trono. Así que mucho se enriquece quien habla esta clase de temáticas. Pero evidentemente aquellos 2 caminantes hacia la aldea de Emaús iban tratando todo este tema desde un punto de vista de derrota y de angustia, ya que el Señor Jesucristo, al acercarse a ellos, puede entender este tono de conversación, y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ahora es importante que también podamos entender que hasta ese momento ellos no habían tenido alguna noticia del que el Señor había resucitado. Sus ojos estaban velados para que pudieran tal vez abrir su corazón a estas preguntas del Señor Jesucristo. Aquí encontramos también la base para poder recordar que el mismo Señor Jesucristo, respecto a nuestras peticiones, respecto a nuestras necesidades, dijo que el Padre conoce de qué tenemos necesidad, pero es muy importante que nosotros podamos darlas a conocer sinceramente a través de la oración. Y también debo subrayar el hecho aquí que orar no es rezar, no es repetir algo que conocemos de memoria, sino es conversar con Dios, que es un ser que entiende, es un ser inteligente, es alguien que sabe de nuestras necesidades, que conoce lo profundo. Es muy probable que la impresión que estos hombres tenían en sus mentes era traumatizante,
choqueante, y aquí podemos nosotros perfectamente entender que Él es capaz de sanar nuestras mentes, sanar nuestros corazones. Para ellos no había sido fácil asimilar que un justo como el Señor Jesucristo pudiera ser azotado como lo fue, pudiera haber sido tratado como lo fue y finalmente colgado en una cruz desnudo como un criminal. Seguramente esto fue choqueante y tal vez algún atisbo de vergüenza sentían en su interior. Mucha gente tal vez se burló de ellos por haber andado con el Nazareno todo ese tiempo. Tenían ellos un pensamiento que iba como una espiral en descenso hacia una derrota total, pero el Señor Jesucristo siempre aparece a tiempo. Ese tramo del camino es representativo de aquellos periodos de la vida del creyente en que a veces camina con incertidumbre, abrumado por los problemas de la vida, por problemas espirituales. Pero gloria a Dios que nuestro Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y quiero alentar a la audiencia en esta noche a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la Biblia. Oh, Dios está en esos momentos terribles, a veces de desánimo y de derrota que alguien puede pasar. En alguna oportunidad entendí acerca de un ministerio de sanidad que Dios levantó después de que este hombre, John Lake, estuvo en la derrota, estuvo allí, como se dice, a punto de tirar la toalla. Él estaba derrotado, tiró su Biblia contra la pared, no sabía cómo rehacerse, pero en ese momento Dios, que está siempre presente, permitió que la Biblia cayese abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, en donde dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra aleccionó a este hombre, esa palabra levantó a este hombre, y más que predicar como antes lo hizo, ahora comenzó a ser usado por Dios en un tremendo ministerio de sanidad divina. Bendito sea Dios para siempre. Eso quiero yo subrayar en el nombre del Señor, que tal vez los momentos difíciles, los momentos de dificultades no significan el final, sino que a veces es un punto de inflexión que Dios usa para levantar tu vida y llevarla a otros niveles. También quiero exhortarte acerca de el hecho de que como Jesús estuvo con ellos en ese periodo del camino, así Dios está también con nosotros todos los días. Eso nos lo dice su palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y versículo 20, donde dice: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y Hebreos capítulo 3 y versículo 5 nos dice: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo», refiriéndose a nuestro Dios: «No te desampararé ni te dejaré». Ahora, respecto a cómo el Señor Jesucristo alentó sus vidas abriendo la palabra, eso significa que es de enorme ganancia para todos nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras como el Señor Jesucristo lo dijo, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él usó la palabra para reavivar su fe, porque la fe viene a nosotros por oír la palabra de nuestro Dios. Él comenzó a partir de Moisés a demostrarles cómo en la Biblia hablaba de él en todos los libros del Antiguo Testamento. Y encontramos que en el Pentateuco el Señor Jesucristo está representado por la simiente prometida que pisaría la cabeza del diablo. También lo encontramos representado en el libro de Génesis a través de la figura de José. Cuando vemos sus cualidades, muchos estudiosos de la Biblia confirman que por lo menos tiene 120 similitudes con el Señor Jesucristo. También encontramos que Job puede anticiparse en el tiempo y ver la resurrección del Señor Jesucristo, ver que Él vive para siempre, y nos dice: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo».
Bendito sea Dios para siempre. También en el libro de Ruth podemos ver la figura del Señor Jesucristo como el pariente cercano, como el pariente redentor para esta dama. Y aquí quiero subrayar el hecho de que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, para mostrarnos esa cercanía que Él tiene con nosotros, para dejarnos en nuestra conciencia la impresión clara de cuán cercano es a nosotros, prefirió cambiar el término de Hijo de Dios para hacerse llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y demostrarnos su cercanía con la humanidad. También en el libro de los Salmos se hablaba que no dejaría Dios el cuerpo del Señor en la sepultura, ni permitiría que su santo vea corrupción. Ahora quiero decir algo muy importante también. Isaías lo ve como un príncipe, dice, admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. También en Jeremías el Señor Jesucristo es el bálsamo de Galaad. Él estuvo hablando con estos dos hombres derrotados acerca de muchos de estos textos. Y aquí yo quiero compartir con nuestra querida audiencia de esta noche el hecho de que al ser Jesús en Jeremías el bálsamo de Galaad, aquellos hombres de color de Estados Unidos, saliendo de la esclavitud después de vivir tan humillados y lamentablemente hasta los días de hoy sufren tanto. Yo quiero exhortar a todo aquel que se ha sentido humillado, que se ha sentido derrotado, a aquellos que se han sentido heridos en el corazón, tal vez por un menosprecio, por palabras que le han ofendido, por actitudes que han herido lo más hondo de su fuero interno. Se dice que aquellos que se convirtieron al evangelio de los afroamericanos lograron componer un himno basado en ese texto de Jeremías 8, 18 en adelante, en donde nos habla del bálsamo de Galaad, y ellos lograron asimilar esa enseñanza y consolarse a sí mismos diciendo que Jesús es el bálsamo de Galaad que cura toda herida en el corazón. Para ellos fue un himno especial, para muchos de ellos un himno favorito, un texto favorito que les trajo sanidad y restauración. Bendito sea Dios, en donde quiera que veamos al Señor Jesucristo, cualquiera sea el tipo y figura que podamos nosotros revisar en la Escritura, nos trae una enorme bendición. Y finalmente quiero decir que en Daniel, Jesús es el cuarto hombre, aquel que entra con los tres jóvenes hebreos al horno de fuego recalentado 7 veces. Y cuando Nabucodonosor, dice la Biblia, se inclinó para ver cuál había sido el fin de aquellos que no adoraron los dioses que él les había presentado, entonces no solo los vio vivos caminando a ellos tres, sino que vio un cuarto hombre, y dice, y el aspecto de él era semejante a hijo de los dioses. Jesús en Daniel es el cuarto hombre, aquel que inmediatamente como un rayo descendió desde la gloria para entrar a aquel horno recalentado y así salvar a aquellos que confiaron en él. Yo te animo en esta noche a que confíes en el Señor Jesucristo, cualquiera sea tu situación. El valle de la prueba es aquel que estaban cruzando estos hombres camino de Emaús. Ese periodo representa ese tiempo en el cual tal vez el creyente tiene un tiempo de incertidumbre en la vida espiritual. Pero al ministrar al Señor Jesucristo sus vidas, ellos se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. De hecho, ellos volvieron a Jerusalén. Y quisiera aquí también exhortar a cada uno de los que nos está escuchando, de que tal vez has tenido periodos difíciles y tal vez me escuchan esta noche gente que ha dejado al Señor Jesucristo, que se ha apartado del Evangelio
que alguna vez caminó y estuvo sirviendo al Señor en algún ministerio dentro de la iglesia. Él no te ha dejado, Él no se ha olvidado de ti. Y por más que hayas caminado derrotado y abordando el cristianismo desde un punto de vista en donde tú te sientes derrotado, en donde tú te sientes fracasado, Jesús en esta noche te habla tan igual como le habló a aquellos dos caminantes hacia Emaús, y te está hablando para hacerte volver de nuevo y poner tu enfoque en aquella gran reunión celestial con el Cristo vivo. Ya no tienes que enfocar el cristianismo desde un punto de vista de la derrota, sino que puedas vislumbrar por la palabra del Señor y por la fe que algún día estaremos para siempre con el Señor, que los problemas habrán quedado atrás, que el llanto y que el dolor y que el clamor habrán sido cosas del pasado. Él nos anticipa que todo cambiará, que podemos verle cara a cara y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ve cómo Él estuvo junto a cada uno de sus santos. Con Pablo en la cárcel, sacó a Pedro también cuando le iban a matar al otro día. Él no nos deja ni nos desampara. Y quiero concluir con este ejemplo de Martín Lutero, aquel gran reformador que a través de la persecución, de las amenazas, en algún momento su fe también se debilitó, en algún momento también claudicó y estuvo escondido. Y nos dice la historia que iba bajando la escalera desde el segundo piso cuando su esposa vio su rostro demacrado, su rostro angustiado. Y Dios usó alguna palabra lacerante a través de su esposa y le dijo: Dios ha muerto, esposo mío. ¿Es que vas a su funeral? Entonces se dice que aquel gigante espiritual le dice: mujer, ¿cómo hablas de esa manera? ¿Cómo se te ocurre hablar necedades? Y entonces ella le dice: por el rostro que traes, tal pareciera que tu Dios hubiera muerto. Y esas palabras fueron suficientes para reanimar, para levantar a aquel hombre otra vez, hacerlo reflexionar que no es consecuente con lo que hemos recibido, con la enseñanza que Dios nos ha entregado, con las señales que Dios nos ha demostrado, con la enorme presencia y manifestación de su Espíritu que nos ha dado. No es consecuente la derrota con todo eso. O el diablo actúa permanentemente para que abordemos la vida espiritual o nos sintamos fracasados, pero para aquel que cree, todo le es posible. Arde tu corazón mientras escuchas la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Dios te bendiga. Hasta pronto. Hoy he empezado a caminar. Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame fuerza, dame amor y también mucha humildad. Quiero darte todo mi corazón. Mi alma está llena de tu luz. Tu espíritu se ha posado en mí. Tu verdad me ha iluminado, me has traído mucha paz y te siento mucho más cerca de mí. Hoy he empezado a caminar. Señor,
quiero hacer tu voluntad. En el camino a Emaús, de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. En el camino a Emaús, de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor.